bueno, mi presentación es Incident Response, Crónicas de un bombero. Ahí conforme vayamos desarrollando la charla, pues entenderán el porqué si es que ya no lo tienen en mente. Bueno, un poco acerca de mí, creo que ya con la presentación que me hizo Diego, creo que no hay mucho más que decir. Simplemente que, bueno, dentro de todas las aficiones que se tienen de manera personal, bueno, el tema de Pentest, Reverse, Developer, CTF Player y, bueno, todo lo relacionado con Forensic e Incident Response han sido parte de esta carrera de desarrollo profesional que he tenido y, bueno, las certificaciones que ya mencionó ahí Diego. Un poquito la agenda para organizar lo que será este espacio. Lo primero, en principio es poco tratar de socializar estos conceptos que muchas veces se utilizan de manera intercambiable o incluso de manera confusa, ¿no? Lo que es un SER, qué es un CECIR y qué es un SOC. Después avanzaremos un poco con esta misma dinámica, el tema de qué es gestionando los incendios, ¿no? Finalmente logs, logs y más logs, ya van a ver por qué. El bombero, el equipo, el quiero ser bombero, y algunos eventos, experiencias y finalmente con una pequeña ronda de preguntas que espero pueda absolverlas. Entonces, sin más, iniciar un poco, ¿no? Dentro de todo el área de la ciberseguridad, siempre hay diversos enfoques, hay diversas necesidades que se han ido formalizando conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Debido a que, bueno, el tema de la tecnología dentro de las organizaciones ha sido algo que se ha embebido de manera natural por las diferentes capacidades y elementos diferenciadores que proporcionan, ¿no? Con el tema de la digitalización y demás. Es ahí donde diversas necesidades ya asociadas con la seguridad y no tanto con la operativa se fueron desarrollando. En este contexto, términos como CERT, el término de SOC o CyberSOC, para ser mucho más específicos incluso, o lo que son los CSIRTs, son conceptos que se manejan. Y para tratar de aclarar un poco el área de competencia y las áreas donde cada uno de estos coinciden, ¿no? Incluso overlapan y se apoyan, ahí el tema, tener claro, ¿no? Los CERTs como tal, ¿qué son? ¿No? ¿Cuál es su función? Resumámoslo en temas tan claros como colectar y difundir inteligencia, ¿no? Por eso de aquí se pone lo que es Threat Intelligence, lo que es inteligencia de amenazas, ¿no? Digamos, todos los CERTs tienen como rol principal o fundamental el poder colectar toda esta información y difundirlo a los diferentes actores o miembros que son parte de esta comunidad, ¿no? Y dentro de esta comunidad estamos hablando tanto de los OU, de los CECIR y diferentes organizaciones que apoyan en este esfuerzo común de mejorar o reforzar la seguridad en este ámbito del ciberespacio como tal, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que la parte de Trade Intelligence, este aspecto que pudiéramos considerar como no único o este elemento diferenciador, por lo menos, respecto a todas las demás organizaciones que participan, pero también ejercen o apoyan acciones de tipo de prevención, de entendimiento y de lo que sería el establecimiento de buenas prácticas o lineamientos. Dentro de estos tres elementos que estoy comentando, pues el tema de los SOCs, ¿no? O Cyber SOCs, que son los Security Operations Centers. Rol principal, evidentemente, lo que es el monitoreo y la detección, que significa el tener la capacidad de visibilizar, no solamente o sea, de tener las capacidades o los elementos técnicos para poder tener visibilidad sobre la infraestructura y los diferentes procesos que se desarrollan sobre los elementos tecnológicos, ¿correcto? Y evidentemente viene la parte de monitorearlos, ¿no? Visibilidad, monitoreo y detección, ¿no? Aquí algo breve, ¿no? Si yo no lo veo, o por lo menos no tengo capacidades para visibilizar algo y no estoy monitoreándolo, es decir, dándole un seguimiento, la detección es algo que no se puede hacer. Correcto, son como que escalones de desarrollo y esto es lo que justamente los SOC, como parte de sus funciones, implementan o proporcionan a las organizaciones. ¿No? Y bueno, evidentemente tienen capacidades de respuesta, también apoyan lo que es el entendimiento y ayudan a la prevención. Y finalmente en la parte inferior derecha vemos lo que son los CSIR, ¿no? Los Computer Security Incident Response Team. Diversos siglas similares, ¿no? Pero no dejan de ser lo mismo, que tienen principalmente el negocio. ¿Y por qué el negocio? Y eso es algo que me voy a centrar bastante antes de avanzar, porque tenemos que entender que los CSIR tienen como fin básico, elemental, el tratar de ayudar a que el negocio responda de manera adecuada ante cualquier incidente de ciberseguridad que se presente, ¿no? Entendemos que los CECIR, sea interno o externo, porque finalmente son formas de provisionamiento de este servicio como tal, tienen como fin el ayudar a la organización
al negocio, ¿no? Que finalmente, ya ves, a mis colaboradores, a mis compañeros decían, no, finalmente que el que paga la fiesta es el negocio, ¿no? El que nosotros podamos tener las herramientas, las plataformas y demás, es el negocio y es para eso que el equipo de respuesta ante incidentes tiene que orientarse a mantener, primero, a responder a los incidentes y gestionarlos de tal manera que el negocio se vea de la menor forma afectados y a ayudar a su recuperación efectiva y eficiente en el menor corto tiempo. Y no quitemos el tema de la seguridad. Entonces aquí el negocio es un elemento básico o digamos diferenciado respecto a los demás órganos, elementos que estamos aquí mencionando, y evidentemente también tienen el establecimiento de líneas, buenas prácticas, el entendimiento de los elementos que, pues, de los factores de amenaza, de los incidentes, técnicas, tecnologías, etcétera, y demás, y la respuesta. Correcto, entonces digamos que aquí he tratado un poco de separar y entender cómo cada uno de estos diferentes elementos se desarrollan en este ámbito, ¿no? Y finalmente aquí viene, ¿no? Con este meme, para tratar de bajar un poco la tensión, bueno, they said it was a low alert, they said. Aquí es el tema principal y un poco respecto a este tema del incendio, ¿no? Muchas veces el escalamiento, ¿no? De algún tipo de incidente, ¿no? Y aquí tenemos claro, ¿no? En una organización, en cualquier sector, hay diversos niveles de escalamiento, ¿no? En donde seguramente muchos de los incidentes de seguridad como tal o de seguridad informática, para ser mucho más específico, pueden ser gestionados como temas netamente operacionales, ¿no? Se fue el internet, falló un equipo, hay que darle mantenimiento, etcétera. En este sentido, el tema de la capacidad de determinar el nivel o las características de un incidente, un evento, es crítico para determinar si tiene estos que escalar o pueden gestionarse de manera pues netamente operativa, ¿no? Si escalan a algo que deba pues alertarse a nivel del SOC, porque a veces las alertas se inician en un usuario y solamente se gestionan en esa ayuda, o si el SOC tiene que ser partícipe de esto para analizar un poco más a profundidad la causa o las condiciones en las que se dio, o incluso, ¿no? Algo muy importante, considerar que los diferentes eventos e incidentes que se pueden suscitar en una organización e incluso en un sector pueden tener relación entre ellos, ¿no? Y aquí el tema de la correlación. Mira, se fue el internet, después ha habido se han ralentizado los servidores, por aquí ha habido algún tipo de alerta de antivirus. Todos estos elementos, si se consideran como incidentes aislados, uno puede perder lo que es el panorama, ¿no? Y entonces aquí es importante estas capacidades y competencias del personal que permiten el establecer realmente si es una alerta baja, media, crítica, alta o crítica, ¿no? Porque podemos estar ante un incidente sin haber sido conscientes de ello, ¿no? Un incidente de magnitud que pasa totalmente desapercibido por diversos motivos. Entonces, aquí lo primero, ¿no? La capacidad que pueda tener el equipo en general, y hablamos de equipo transversalmente, no solamente es decir, sino todos los diferentes niveles dentro de lo que es este proceso de seguridad dentro de una organización para pues determinar si se tiene o no que escalar, con qué características y la información que se tiene para poder trabajar con ella e investigar. Continuando con esto, bueno, la gestión de los incendios, ¿no? La gestión de los incidentes como tal. Tenemos diferentes referencias, las principales, ¿no? Y creo que son establecidas como estándar, y hay que considerar esto importante, ¿no? Son conceptualizaciones o estructuraciones de lo que normalmente se hace en la práctica de la gestión de incidentes. En el caso de NIST, que es un estándar, ¿no? Establece, pues, si son cuatro bloques, pero hay diferentes etapas donde está la preparación, la detección y análisis, contención, erradicación y recuperación, y actividades post-incidentes. Mientras si vamos a referencias como SANS, hablamos de la preparación de igual forma, ¿no? Que podemos verlo directamente, la identificación, la contención, erradicación, recuperación y lecciones aprendidas. Son totalmente compatibles entre sí. Lo único que trataría capaz, y esta es parte y opinión muy personal, profesional respecto al uso que he dado de estas metodologías, es que, bueno, tomémosle las partes, digamos, de manera separada o individuales que dan a SANS, pero no olvidemos la parte cíclica propia que nos visualiza NIST. ¿Por qué? Toda la parte de preparación es cuando no estamos en un incidente.
Y toda la parte post-incidente, aunque suene redundante, es cuando ya logramos restaurar totalmente las operaciones de manera segura y podemos comenzar a entender qué pasó, qué se pudo hacer mejor, qué debemos mejorar, qué podemos corregir. Y las de detección y análisis con contención, erradicación y recuperación son parte de un ciclo continuo que se da durante la atención y gestión del incidente como tal. Esto es parte importante y ven esos ciclos, tanto el bucle interior como el bucle exterior, ¿no? El interno de operación, gestión durante y el exterior que sería la mejora continua dentro de este proceso de gestión de incidentes como tal. Entonces, esto un poco nos permite también tener un proceso estructurado y ordenado al momento de, ¿no? Porque algo importante, y aquí viene este tema de la imagen, el concepto del bombero, ¿no? Nosotros estamos ante un incidente, una emergencia, en donde se tiene que actuar rápido, sí, pero también teniendo muchos elementos en consideración y tratando de ser lo más efectivos y eficientes, ¿no? Y esto es algo que, bueno, vamos a ir desarrollando más adelante. Algunos quick tips que me gusta siempre mencionar, ¿no? El gestionar como tal no es solamente técnico. Existen diversos soft skills, hablamos de estas habilidades blandas que se requieren, porque nosotros no solamente como gestor de incidentes, como equipo de SESIR, y hablemos de equipo de SESIR porque hay diferentes perfiles y competencias técnicas que se pueden ver distribuidos entre diversas personas, tenemos que tratar con diferentes niveles. Hablemos por una parte de ver el incidente como tal, donde puede estar la parte de adquisición de evidencia, análisis de la evidencia, triaje, revisión de logs, etcétera, pero a su vez tenemos que también gestionar la parte del negocio, las comunicaciones internas y externas, el entendimiento de qué es el negocio, cuáles son sus procesos core, cuál es el ecosistema tecnológico. Todos estos elementos que van a requerir no solamente alguien que sepa la técnica, sino también entienda el contexto de negocio y tenga las capacidades comunicativas a diversos niveles, ¿no? Entonces, aquí evidentemente estamos hablando de un perfil que puede ser a veces complejo de encontrar o de formar, pero que la única forma aquí es la práctica, ¿no? De poder hacer entender tanto al negocio la situación real del incidente y por otro lado al equipo técnico de realmente las prioridades del negocio, ¿no? Y importantísimo, hacer las preguntas correctas. Yo creo que es algo fundamental desde el que uno toma un incidente, el saber realmente cómo lo ve la organización y cuáles son las expectativas respecto a ello, al margen de las cuestiones que pueden ser evidentes, como recuperar, que el incidente se contenga, etcétera, pero hay cuestiones. Pongo como ejemplo, ¿quieren tener algún tipo de acción legal posterior o quieren netamente recuperar la operación que es la prima? A veces hay situaciones y de una categoría de incidentes que la prioridad, o por lo menos un elemento a considerar es que, mira, sí quiero tratar de preservar la integridad de evidencia para en algún momento judicializarlo y ahora la vía penal, legal, etcétera. Esto, por ejemplo, son cuestiones que si no se preguntan de un principio, podemos perderlo, ¿no? Y puede ser algo crítico y relevante para la organización. Segundo, determinar y validar el tipo de incidente. Y aquí pongo, cree pero verifica. ¿Por qué? Nosotros, como equipo de respuesta ante incidentes, podemos que entremos a un incidente sin haber tenido conocimiento previo hasta el momento que nos activan e invocan. Entonces nos pueden venir diversas fuentes de información. Por un lado dirán, no, es un virus, por otro lado dirán, no, es un ransomware, etcétera. Entonces, si bien esta información es válida para tratar de orientar, hay que tratar de validarla también. Entonces, aquí viene el tema, cree pero verifica. A veces hay incidentes que son considerados que, por un lado, mira, sabes que ha fallado un equipo, nada más, pero como parte de la investigación determinamos que aquí hay una vulneración que tiene larga data, donde ha habido exfiltración, donde ha habido potenciales fraudes, etcétera. Entonces, esto es importante, porque si nos restringimos únicamente a la información o las conclusiones muy primarias que nos proporcionan, podemos estar perdiendo mucha información y por ende tiempo que es muy preciado durante el proceso de gestión de incendios. Ahora, siguiente punto, validar existencia y disponibilidad de logs. Es que es un punto importante y está asociado con lo que mencionaba previamente. Si nosotros no estamos capturando, generando logs, no tenemos visibilidad sobre la infraestructura, ¿no? No podemos tener mucho material de trabajo, muchos registros para poder analizar e investigar. Entonces, siempre es importante ver cuáles son nuestras potenciales fuentes de registro. Y en caso no hubiesen, o estos no son completos, o no son los más adecuados, teniendo un incidente en curso, ¿correcto? Es importante tratar de habilitar los mecanismos de monitoreo necesarios que nos den visibilidad
para saber qué está pasando en el terreno. Entonces, y aquí algo importante. Es importante muchas veces que nosotros tengamos claro, porque a veces nos convocan post-mortem o nos convocan durante. Entonces, a ver, bueno, este es un incidente en curso, consideran que es en curso, o ya estamos ante una etapa post, ¿no? Ya nos dimos cuenta que algo ha pasado, no tenemos claro qué, pero quiero que lo puedas gestionar. Ahí son situaciones y enfoques y velocidades también distintas que podemos tener. Entonces, aquí el tema de los logs puede que sea más para ver qué cosas voy a poder investigar y durante un incidente curso es más para ver qué capacidades técnicas tengo para ver lo que está pasando en la infraestructura y poder determinar si es que hay alguna actividad adicional maliciosa que tenga que yo atajar y gestionar. El punto 4, y está asociado justamente a este tema del negocio, ¿no? Identificar procesos de negocios críticos y dependencias tecnológicas. ¿Por qué? Ya mencioné, ¿no? Finalmente, el que paga la fiesta es el negocio, el que va a financiar, el que tiene o justifica el hecho de que estemos ahí activos durante un incidente es el negocio. Y tenemos que ponerla como máxima que las operaciones en el mismo se mantengan, o por lo menos se vean afectadas de la menor forma. Con esto no quiero decir que no debemos tocarlos, pero por lo menos determinar si es que son adecuados para que sigan operando de manera segura o en caso haya algún tipo de incertidumbre al respecto, también considerarlo como parte de los planes de recuperación, ¿no? Evidentemente la priorización y demás puede que sean diversas, pero al menos tenerlo claro y ponerlo en el mapa de acciones que se deban tener. Aquí es importantísimo estas acciones que uno debe tener rápidamente, tomar nota de toda la información o elementos interesantes que puedan ser necesarios investigar o profundizar más adelante. Lo que ya mencioné, el punto 5, corroborar el objetivo del cliente y gestionar sus expectativas. Situaciones muy comunes en la experiencia es, mira, ransomware, ¿podré descifrar la información? La verdad es que es muy difícil decirte algo al respecto. Lo más probable es que no, y tengas que gestionar y preocuparte más en, bueno, qué mecanismo de recuperación tenía. ¿Había backup? ¿De qué había backup? ¿Qué cosas se había afectado? Etcétera. ¿Qué puedes recuperar de otras mías? Etcétera. Totalmente descartado el hecho de que, bueno, voy a pagar ransomware. En algunas situaciones, algunas empresas lo hacen, es respetable y todo, pero no debemos olvidar que se trabaja con delincuentes. En el caso de ransomware, para poner un ejemplo el más conocido y tangible seguramente. No tenemos certeza si es que va a ser efectivo, van a cumplir su palabra o no. Antes, en el principio, era distinto, capaz, era mucho más el nombre, la reputación de un actor de amenaza de tipo ransomware era lo que les permitía cobrar, ¿no? Pero ahora ya eso ha cambiado mucho y bueno, más adelante daré unos ejemplos. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Ver realmente las expectativas que pueda dar al respecto. Puedo decirte cómo ingresaron, puedo decirte qué accedieron capaz, y todo esto dependerá de la información que se tenga a disposición y el esfuerzo que se le pueda dedicar, ¿no? Eso también es importantísimo. ¿Qué tanto esfuerzo, cuántas horas hombre está dispuesta la organización a dedicarle a ello? A veces, y aquí viene, ¿no? Hay requisitos normativos, requisitos legales que hacen que esto sea un más. Hay veces en que realmente no. Y esto también en el sector salud, por ejemplo, según el país, puede que esté, por ejemplo, en Estados Unidos LIPA y en otras latitudes seguramente normativas nacionales, etcétera, o de sector que obliga, ¿no? A veces una certificación internacional también hace obligatorio esto, etcétera. Y no hablemos de los seguros, que también son parte de esto también ahora en este ecosistema, ¿no? Al seguro, si es que hay un ciberseguro, hablemos, si es que no tienes una investigación adecuada o no demuestras que has tomado la debida diligencia con las acciones, el seguro no se activa. Y bueno, son diversas situaciones en donde el esfuerzo lo vale. No digo esto que no sea valioso, pero a veces siempre hay que sopesar costo versus valor, y a veces el costo-valor no hacen match, y bueno, se determina que no hay que continuar. Pero cada situación lo determinará y el negocio evidentemente tomará la decisión final. Y 6, buscar la causa raíz del incidente implica realizar más que alertas. Importantísimo. A veces confunden alertas con registros de eventos y de actividad. Una alerta es finalmente un evento que bajo ciertos criterios, reglas, umbrales, etcétera, salta de todo este universo de eventos, que la volumetría es muy alta, seguramente en una organización mediana grande, y que se diferencia y requiere una atención particular. Pero esta alerta no está sola. Han tenido eventos previos que están asociados con esta alerta que requieren ser analizados y que ayudarán a determinar seguramente cuál es la causa raíz o por lo menos el path que ha tenido el atacante o las acciones maliciosas.
Entonces, esto es importantísimo. No olvidemos que no solamente de alertas, bueno, vive el Incident Responder. Y aquí es algo importante, aquí, bueno, cito a John Lambert, ese vicepresidente corporativo para la seguridad de Microsoft, que en un post del 2015 decía, ¿no? Y esto es importantísimo y lo voy a tratar de trabajar en lo largo. Los defensores piensan en listas, tienes tu lista de activos, tú los priorizas, etcétera. Y según eso aplicas ciertas medidas, mientras que los atacantes piensan en grafos. ¿Por qué? Bueno, y acá para continuar, ¿no? As long as it's true, attackers win. O sea, mientras se mantenga estas concepciones o mindsets, y aquí traigo este término, el mindset del atacante, se mantenga tan distinto del mindset del defensor, siempre el atacante tendrá la ventaja de ganar. ¿Y esto por qué? Nosotros en las organizaciones olvidamos que existen diferentes elementos que se interconectan. Más allá de tu lista de inventario con su criticidad y previsión establecida, hablemos de un equipo. Puede que exista un equipo, digamos, siempre tratamos de defender los activos más valiosos de una organización. Eso es lo que lo establece como la prioridad y donde se aplica mayor cantidad de controles. Eso está genial. Sin embargo, a veces se pierde el foco y se entiende que hay formas o caminos para acceder a este activo crítico que involucran elementos o activos de menor criticidad, importancia y por ende niveles de seguridad más reducidos o incluso inexistentes. Esto es importantísimo. Y pongo un ejemplo que, bueno, a la gente técnica les será bastante claro. Si un administrador accede a una máquina de frondes y deja sus credenciales ahí en memoria, un atacante utiliza mímicas, se las descarga y las puede utilizar para elevar privilegios y acceder a activos críticos mucho más importantes dentro de la organización. Entonces, esto es, por ejemplo, ¿no? El camino más de menor fricción o más débil es el que va a utilizar el atacante y muchas veces no va a tratar de ir por los activos críticos directamente, sino por canales que le permitan acceder con la menor dificultad. Recordemos, los atacantes no dejan de ser personas y no dejan de ser perezosos. Van a buscar el menor esfuerzo para el mayor rédito. Y asociado a lo que más adelante veré, digo, logs, logs y más logs. Ya mencionaba los registros de eventos, no solamente las alertas. Y aquí viene una frase que repito y que, bueno, finalmente es derivada de otra que más adelante presento. No me preocupa tanto lo que podemos ver, sino más me preocupa lo que no podemos ver. Esta falta de visibilidad es la que muchas veces dificulta no solamente la atención de un incidente, sino la capacidad de la organización para haberlo detectado en instancias muy iniciales. Capaz pudimos haber detectado, digamos, un ataque de fuerza bruta en un endpoint que estaba expuesto y nunca lo vimos, porque capaz, como era tanta la volumetría, desactivamos ese log, ¿no? O nunca lo activamos, en peor de caso. Entonces, es ahí donde viene, ¿no? Bueno, si bien que es difícil y complejo tener visibilidad total de la actividad en los equipos de red y informáticos, bueno, eso es algo que se tiene que analizar de manera continua y es parte del proceso de mejora continua. Y por el otro lado, la existencia de evidencia, si bien confirma, pero su ausencia no descarta. Es decir, que incluso teniendo visibilidad, sabiendo que hemos habilitado ciertos niveles de visibilidad, registro de eventos y demás, tenemos que considerar la posibilidad de que el atacante haya alterado o eliminado la evidencia o haya desactivado los mecanismos de visibilidad, ¿no? Y aquí hablamos de todo, desde el registro de eventos, desde el EDR, desde el antivirus, ¿no? Entonces, esto no es algo que podamos descartar y, bueno, tenemos que tratar de trabajar con esta incertidumbre al respecto, ¿no? Entonces, aquí viene nuevamente de todo lo que podemos tener en nuestra organización, si tenemos que priorizar, pues los logs son los que ganan. Y es con los que tenemos que ir avanzando. Y todo esto se deriva de, bueno, aquí cito a Carl Sagan, astrónomo, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico, donde dice, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Así que con esto creo que sintetiza bastante bien lo que antes mencioné. Entonces, recordemos siempre esto. ¿No? Y es parte, creo yo, de la forma como un incident responder, y bueno, en las actividades de forense y demás, tiene que utilizar. Basado en la evidencia existente y que se tiene a disposición, te puedo asegurar esto. Es lo único que puedo hablar sobre lo que existe. Todo lo que está fuera de la evidencia y todo lo demás son meras
especulaciones que si bien pueden ser informadas, tienen que trabajarse como tal. Son conclusiones potenciales basado en hipótesis que deben de alguna u otra forma ser corroboradas o sustentadas, pero si no tienes evidencia a disposición, netamente viene a ser eso. Recordemos que igual estas hipótesis deben ser elementos o resultados de la experiencia propia del personal, ¿no? Del incident responder, o sea, tienen que estar pues basada en su experiencia, pero nuevamente, no es suficiente a veces la experiencia para sustentar un caso o llevarlo a otros fueros, ¿no? Capaz a nivel de la organización puede ser suficiente, ¿no? Decir, lo más probable es que haya sido por acá y dicen, bueno, aplicamos medidas, pero en un caso judicial y demás es algo que, bueno, no deja de ser parte de este ámbito de la especulación. Y bueno, ¿qué hace el bombero? ¿Qué hace el incident responder? ¿Qué hacen los miembros de este equipo? Bueno, ¿qué actividades puede estar realizando? Para un poco veamos la amplitud de competencias, skills y personalidades a veces que se pudiese tener. Puede estar gestionando un incidente y hablamos de la gestión de coordinar recursos, comunicar con las personas del negocio, establecer las vías y la priorización de los elementos de acción, etcétera. O podemos también, por otro lado, estar ejecutando análisis forense digital, haciendo análisis de malware, investigando y analizando actores de amenaza, probando herramientas y técnicas nuevas y actuales. Recordemos que este ecosistema es tan actual, cada actualización de Windows, cada actualización de las soluciones y evidente evolución del este ecosistema de amenazas con el cual tenemos que convivir, implica que tenemos que seguir investigando conocimiento respecto a lo que son las tendencias, técnicas, bueno, los TTPs, técnicas, tácticas y procedimientos de los atacantes, ¿no? Y bueno, ver herramientas propias, ajenas, actuales y nuevas que nos ayuden a agilizar estos procesos. Antes trabajábamos netamente con terminales de trabajo, desktop, laptop. Ahora el tema del cloud es algo pues que es omnipresente, al margen de las tendencias que pueden ser ir al cloud, regresar a on-prem, eso es al margen. Pero igual, la parte de cloud ha llegado para ser parte de nuestro ecosistema y no lo podemos eliminar y son cuestiones que tenemos que estar preparados para atender. El ecosistema tecnológico es amplio, podemos estar haciendo AWS, podemos estar haciendo con Azure, de repente aparece Oracle, Cloud, etcétera. Esto, para este tipo de situaciones, es que tenemos que estar continuamente preparando y proponiendo mejoras para la visibilidad, detección y respuesta. Es importantísimo. El equipo de respuesta ante incidentes, si bien tiene un rol protagónico en el momento de incidente, no solamente es en ese momento que existe también para proporcionar diferentes elementos de mejora a la organización, a los procesos de la organización, al margen que sea un CECIR interno o un equipo externo. Eso es algo. Recordemos que nuevamente el CECIR, sea interno o externo, vive por el negocio y tiene la necesidad, responsabilidad de apoyar al negocio. No solamente durante el incidente, que esperemos que no pase, pero si pasa está, pero que mientras no haya, sepa el negocio que tiene el soporte del equipo de respuesta a incidentes para tomar las medidas de mejora continua. Revisando y elaborando Incident Response Plan y los playbooks, ¿no? Aquí hablemos, pues, de los planes de respuesta ante incidentes, de las acciones específicas a ciertos eventos en particular, ¿correcto? Porque esto sería importante tenerlo al momento que hay un incidente, ¿no? Y capaz el equipo de respuesta ante incidentes no está presente, por lo menos los field responders sepan qué hacer, ¿no? Digamos que eso es uno de los elementos de los playbooks que pueden ayudar a ello. Y bueno, resumo con afilando el hacha. Importantísimo es esto, ¿no? Nosotros tenemos que estar preparados y creo que todo lo previo lo resume, ¿no? Y se sintetiza en esto, es afilando el hacha, estar lo mejor preparados para cuando sea necesario salir a la acción. Eso es importantísimo. Entonces, digamos que estas es un poco las acciones, actividades, roles que puede estar desempeñando el bombero, el miembro del equipo de respuesta ante incidentes dentro de la organización en su diaria, ¿no? Mencionándolo un poco por aquellas personas que capaz que tengan esa curiosidad, ¿qué hacen? Y el equipo, importantísimo. Mencioné en un principio que el equipo de respuesta ante incidentes es ese, un equipo. Tiene diferentes miembros, diferentes roles. Y ojo, no todos son técnicos, como ya mencioné, y es más, muchos no son parte explícitos, dedicados o exclusivos del equipo de respuesta ante incidentes. Como podremos ver, roles, ojo, no es algo esto no está escrito en piedra, es una referencia. Hay muchas formas de denominarlo y demás, pero digamos que esto es algo bastante conciso y puntual. Podemos tener líder de equipo o patrocinador ejecutivo, es decir, aquel que se encarga de que el CECIR
subsista, se le otorgue los recursos y visibilice a la organización la importancia que se tiene. Y aquí no tiene que ser nuevamente interno o externo. Puede ser el hecho de que una organización contrate un equipo, es decir, un servicio, es decir, ¿por qué? Bueno, finalmente él es el que se encarga de patrocinar, de hacer que este servicio se sustente en el tiempo, ¿no? La realidad de las cosas es que muchas veces las organizaciones no contratan, es decir, un servicio continuo, hablemos, hasta que no tiene un incidente. Son muy pocas las que son proactivas, ¿no? Y esto evidentemente porque capaz hasta que no tiene un incidente lo consideran como algo muy remoto y dicen no es prioritario. Es ahí donde viene, ¿no? A veces el ser patrocinador después de un incidente es mucho más fácil que antes de. Y aquí viene el desafío. Este es un rol ejecutivo político que, bueno, es importante tener en consideración y es importante y fundamental porque permite la existencia o subsistencia del equipo. Gestor de incidentes es un rol mucho más gerencial. Hablábamos de estos soft skills, de la capacidad de entendimiento del negocio. Muchas veces es un rol gerencial o puede ser un manager. Coordinar, gestionar tareas del equipo, resume y escala hallazgo. Lo resumo de esa manera porque es este punto de conexión entre la parte tanto técnica operativa como la parte de negocio y que tiene que gestionar estos diferentes esfuerzos de comunicación interna, comunicación externa, acciones operativas, provisión de coordinación con proveedores, etcétera, ¿no? Y evidentemente lidiar con la presión evidente de los diferentes stakeholders. Hablamos de comité ejecutivo, directivo, etc. El investigador líder, un rol mucho más duro técnico, que ojo, pueden estar mezclados sobre el mismo, o sea, puede tener la misma persona más de un sombrero a veces. No es lo ideal, pero pasa. El investigador líder es un rol técnico, investiga los eventos del incidente, puede tener personal a cargo, es decir, puede gestionar un analizador de malware, un reverser, otro operativo que esté analizando, un analista como tal, pero puede tener gente a cargo o puede ser él el equipo, depende de la magnitud y complejidad. Importante, y esto más adelante lo voy a ver rápidamente, evidentemente, comunicación y relaciones públicas, el soporte tiene que comunicarse tanto interna como externamente y monitorear los medios. Si un incidente es mediático, seguramente la presión va a estar ahí, ¿no? Y mientras la organización no comunica algo de manera oficial, los rumores van a ser los que florezcan y son los que van a convertirse en la verdad. Entonces, importante esto. Tenemos un frente de ataque interno y también tenemos que gestionar hacia afuera de la organización e internamente, cuando una organización pequeño o grande, tiene que todo estar enterado, porque nuevamente es esta sensación de confianza del público y del personal. Legal, podemos tener, o actualmente, creo que de manera ya es un estándar global, el hecho de que lo que es la data personal se convierte en un activo crítico, valioso y que está sujeto a algún tipo de penalización legal y económica, ¿no? GDPR, Ley de Protección de Datos Personales, etcétera. Entonces, la parte legal tiene que identificar y gestionar necesidades y obligaciones legales derivadas del incidente siempre. Mira, necesitamos, porque la ley nos obliga a decir que es 10 registros personales a atender y comunicar, o si es 1000, etcétera, a quién tienes que notificarlo, qué institución, todo esto el equipo legal debería tener o apoyar por finalmente el equipo de gestión de incidentes para que sea correcto, compliance, digamos. Cumplimos con toda la parte legal. Este es un requisito legal de cumplimiento. Y referente a recursos humanos, nuevamente es algo de soporte, pero cualquier relacionado con personal. Hablemos de un insider, hablemos incluso de tener los contactos del personal interno, de gestionar también que haya las capacidades en personal dentro del equipo o ver cómo manejarlo, ¿no? Es durante y fuera del incidente que recursos humanos tiene que ayudar a que el equipo también se mantenga. Es importantísimo y ahí viene lo del equipo. Entonces, digamos que estos son los 6 grandes roles, funciones que vemos dentro de un equipo de gestión de incidentes durante y no un incidente. Bueno, quiero ser bombero. ¿Qué es necesario para que uno pueda considerar ser bombero? O por lo menos es mi apreciación personal y creo que es lo más eficiente, ¿no? Yo voy a poner hincapié en algunos, pero bueno, el conocimiento de tecnología de seguridad creo que es necesario como incident responder en una organización o fuera, sobre todo fuera de una organización como un servicio, vas a tener que interactuar con tecnologías de todo tipo y de toda época. Aquí no es que solamente manejo 2016 para arriba o solamente manejo Windows. Vas a encontrarte Windows, Linux, AIX, vas a encontrarte hasta terminales NT, Linux en sus diferentes sabores, etcétera. Entonces, tenemos que tener conocimientos de tecnologías, tanto de seguridad como de operativos. Importantísimo. Capacidad analítica y pensamiento abstracto. Recordemos finalmente, ya mencionábamos antes de el tema de que es un grafo, no es una línea.